Buenas nuevas, hermanos, para pastores y otros pecadores. El nacimiento del Señor Jesús, lo sabemos, sucedió en Belén. ¿Cuánto tiempo el mundo había esperado para este acontecimiento? Aún el pueblo de Israel vivía en la espera de esta promesa. Pero finalmente llegó el tiempo. El mensaje de los ángeles fue dado a las personas que necesitaban recibirlo. Y María y José entonces emprendieron el viaje hasta Belén. Allá nacería el Hijo de Dios. Y qué oportuno que la Biblia nos diga con toda claridad y sencillez que habría de nacer en un pesebre. Qué grande es la humildad, hermanos, de nuestro Dios. Observe nada más, el Todopoderoso nació frágil e indefenso en la figura de un niño. El dueño de todo el universo se hace pobre por ti y por mí. El del linaje verdaderamente real, hermanos, es alguien que ha sido relegado y está rodeado de animalitos. Ese pesebre no era un suntuoso hospital, ni tampoco un palacio lleno de glamour. Pero sí se vistió, hermanos, de luces y de galas en aquella noche, con sonidos también y olores típicos, pero de un establo. No había médico para atender a María. Sin embargo, se escogió un médico para relatar esta historia. Por eso hemos abierto el Evangelio de Lucas, el médico Lucas. El anuncio, hermanos, de las buenas nuevas a los pastores se da. Ellos fueron los primeros en saber del nacimiento del niño Jesús. Y qué apropiado que el Cordero de Dios naciera en un establo. Quiero que usted anote 3 cosas importantes. Las buenas nuevas que se dieron a aquellos pastores, pero que también son para nosotros, los hombres pecadores. 3 cosas importantes que tú debes de recordar en este tiempo de Navidad. Aquella noche, en primer lugar, fue el fin de todos los temores. Vea conmigo el verso 10 del capítulo 2, por favor. Pero el ángel les dijo: no temáis. El ángel repitió estas hermosas palabras: no temáis. Son palabras que llenan todo. 2 sencillas palabras que siempre estuvieron en el vocabulario de aquellos ángeles. Y Dios siempre está repitiéndolas a aquellos que las necesitamos. Dios siempre se acordará de los afligidos. Aquella noche los humildes pastores, dice la Biblia, velaban en la vigilia sus ovejas y sintieron temor. Ellos no desconocían el temor, hermanos, porque vivían casi la mayor parte de su tiempo en el campo, en la intemperie, pero a veces también con los temores de que un ladrón pudiera usurpar alguna de sus ovejas, o de las fieras, a veces con el temor de que por su condición humilde no pudieran tener lo suficiente para su familia. Pues los pastores eran, en la escala, ¿verdad?, económica, el estrato social más bajo de la época. Muchos eran los temores de los pastores. Y hablar de los temores es más profundo. Qué oportuno que Dios les enviara un mensaje directo a su necesidad. No temáis. El temor fue la primera evidencia, hermanos, de la caída del hombre en pecado. Usted lo recordará ya en el huerto del Edén, cuando el Señor Jesús, después de que Adán y Eva cayeron y pecaron, les buscaba. Y Dios
paseaba, recorría el huerto llamándole: ¿dónde estás, Adán? Ellos entonces salieron de entre el huerto y dijeron: aquí estamos. ¿Por qué te has escondido? Es que hemos escuchado tu voz, Dios, y hemos temido, porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo, Adán, que estabas desnudo? ¿Por qué te escondes de mí? Esa fue la primera evidencia, hermanos, de nuestra caída en el pecado. Como hoy en día también inunda el temor los corazones de todos aquellos que se quieren ocultar de Dios a causa de su pecado. Muchos hombres en la Biblia también sintieron temores. Usted recordará a Abraham. En un momento, cuando iba con su esposa Sara y llegaron allá a Egipto, Abraham mintió respecto a su esposa y dijo: es mi hermana, por temor. Usted recordará a Jacob. Hoy lo recordábamos en la escuela dominical. Jacob temía a su hermano Esaú, pues había usurpado su primogenitura y la bendición. Moisés también sintió temor, recordará usted, y no quería enfrentar a Faraón. Temía de ser rechazado, y no nomás rechazado, temía por su vida. Israel también sintió el temor de entrar a la tierra prometida, y no lo hizo, porque el temor fue más fuerte. Jesús, nuestro Señor Jesús, en su ministerio en la tierra recorría muchos de los lugares y las aldeas, precisamente, hermanos, aplacando los temores de las gentes. Recordará usted, lo hemos meditado también aquí, en aquella ocasión cuando Él con sus discípulos atraviesa aquel lago y se levanta una cruel tempestad. Entonces los discípulos, desesperados y sin esperanza, claman y despiertan al Señor, y Él les dice: ¿qué pasa con vosotros? Y aquietó en aquel mismo día las aguas para sus discípulos. Aplacó los temores del ciego Bartimeo. ¿Cuánto tiempo este hombre yacía en ese camino mendigando y pidiendo? Estaba cansado de sentir temores de las tinieblas. Y aquel día, cuando el Señor Jesús se acercó, le dijo: ahora puedes ver. Y alegremente Bartimeo le siguió. También disipó los temores de aquellos 10 leprosos que fueron sanados. Nunca más estos hombres volverían a sentir la soledad y el rechazo de los demás, el vivir lejos de sus familiares, el comer de lo que la gente les aventaba a través del muro de la ciudad. Cristo fue quien disipó sus temores. Marta y María, también amigas del Señor Jesús, temieron que nunca volverían a ver a su hermano cuando éste murió. Pero Jesús estaba allí. Y ese día Jesús le regresó a Lázaro, a sus hermanas, y los temores fueron disipados. En esta Navidad, ¿cuáles son tus temores? Porque he hablado de diversos temores en diferentes épocas y a diferentes personas. Pero sin duda también nosotros hemos temido alguna vez. Precisamente el jueves que hubo la oportunidad de dar gracias a Dios y cada uno pasó y expresó las razones de su gratitud, hicimos remembranza y recordamos aquellos momentos y hechos donde el Señor nos rescató o nos dio luz en la senda de tinieblas. ¿Cómo no recordarlo, hermanos, si Dios ha estado siempre allí cuando nos han invadido los temores? Yo soy un hombre que le encanta escuchar las historias, y a mí me fascinaba escuchar a mi abuela. Yo creo que fui de los pocos que se sentaba a escucharla, y siempre le escarbaba más y le decía: ¿Y qué más pasó, abuelita? ¿Y qué más pasó? Bueno, y si alguien conoce las historias de la abuela, soy yo, porque indagaba y me gustaba y sé de todas las cosas que sucedió en su rancho,
con sus hijos, con su esposo, con sus travesías. Yo recuerdo, la abuela nos narraba, hubo un momento en mi vida que fui desahuciada. Yo estaba debilitándome y adelgazando, era casi puro hueso. Entonces me vi en el dilema, tengo que darle a estos, porque traía 3 hijos, un lugar seguro, porque ya no estaré yo más para ellos. Y tuve la imperiosa necesidad de ir y regalar a mis hijos. Y dijo, y a este lo llevé para esta casa, y a este se lo regalé a esta familia, y a este lo dejé aquí. Pero abuela, sí, yo ya estaba dispuesta y lista para morir. El temor le había invadido, la desesperación le había agobiado, y eran las últimas reacciones de su temor. Mas no sucedió así. Las historias de mi padre también las he recopilado. Mi padre fue huérfano desde que era niño. Y yo me pongo a imaginar, ¿acaso yo habría podido vivir con los temores que él tuvo desde la infancia? El hecho de no saber quiénes son tus progenitores y de no tener padres. ¿Qué será del día de mañana? ¿A quién te acogerás? ¿Dónde comerás? ¿Quién aliviará tu necesidad? Y cada uno de nosotros es una historia. Cada uno de nosotros está impregnado por el temor. Qué oportuno entonces, hermanos, que el primer mensaje del Señor para estos humildes pastores en aquella noche de Navidad fue: no temáis, no temas más, los temores se han acabado. ¿Cuáles son o siguen siendo nuestros temores hoy en día? ¿Falta de salud, tal vez? ¿No volver a reunirnos como familia o no volver a ver a un familiar? ¿Limitaciones, escasez? ¿Los acreedores están encima de nosotros, las deudas? Para algunos tal vez sea el no tener que comer o no tener un techo, o tal vez la falta de dicha y de felicidad. La fe, hermanos, es lo opuesto al temor. Y aquellos pastores escucharon de parte de Dios el gran mensaje: no temáis, no temáis. Ahora, a partir de este momento, será un parteaguas en vuestras vidas. Crean en Dios. Él ha venido a vosotros. No tienes más necesidad de tener miedo. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Es maravilloso el hecho de saber que Dios está con nosotros. El hecho de tener a Jesús en nuestras vidas. La oportunidad maravillosa que se nos ha dado, como a los pastores, de conocer al Rey del universo. No hay razón de todos los temores que tenemos. No hay razón, porque Dios está con nosotros. Se dice que una vez a un cristiano en el siglo II de nuestra era, un rey molesto por la fe y la devoción que este cristiano tenía respecto a Dios, lo tomó preso. Y entonces, al tenerlo al frente, él le dijo muy duramente: retráctate de tu fe. Ahora mismo, deja esa fe. De lo contrario, yo te voy a desterrar. El cristiano humildemente le dijo: usted, rey, no puede desterrarme, porque mi Señor Jesús me ha dicho:
yo no te dejaré ni te desampararé. Y donde quiera que tú estuvieras, yo estaré ahí. Por tanto, donde quiera que yo vaya, Él irá conmigo. ¿Por qué insistes en tener esa fe? No entiendes. Ahora mismo o te retractas o te quitaré todas tus pertenencias, todo lo que posees, y te dejaré en la calle. Oh, Rey, déjeme decirle que usted no puede tocar absolutamente mis tesoros, porque mis más grandes y hermosos tesoros los he depositado en el cielo, y usted nunca tendrá acceso a ellos. Enfurecido entonces el rey: ¿me estás retando? ¿No sabes que te puedo quitar ahora mismo la vida? Aquel humilde cristiano le dijo: no puede hacer usted eso. ¿Sabe que yo hace 30 años morí con Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive Cristo en mí. Perdón, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, mi vida está escondida en Cristo. Usted no puede hacer absolutamente nada. Todos nuestros temores no tienen razón de ser cuando Jesucristo es nuestro Señor. Por eso la noticia dada a los pastores en aquel día tiene gran valía y gran sentido. No temáis, ya no tengan temor. Es una noche, hermanos, donde los temores fueron disipados. Una noche donde el temor llegó a su fin. Pero también fue una noche donde los pastores presenciaron, hermanos, el nacimiento del gozo. En el verso 10 de nuestro capítulo 2 de Lucas, véalo por favor conmigo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. El segundo anuncio, la segunda buena noticia, la segunda buena nueva: os doy nuevas de gran gozo. Aquella noche los pastores, hermanos, escucharon canciones de Navidad, canciones de gozo. Un coro celestial irrumpió los cielos en las tinieblas e iluminó todo el lugar donde ellos estaban con sus ovejas. ¿Por qué es? ¿Y por qué será ese gozo? El gozo, ¿a qué se debe? ¿Qué era? Los mismos ángeles le descubrieron la razón. Porque Cristo había nacido. El Salvador del mundo ha venido. Porque las Escrituras se han cumplido. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Él cumplirá su palabra en todo tiempo. Y la promesa de dar al Salvador está con vosotros. Aquel niño es vuestro Señor. Vayan pronto y encuéntrenlo. Y vino tan accesible para vosotros que lo van a encontrar en un establo. Ahí estará en vuestra pequeña ciudad de Belén, en un pesebre, no en un palacio, no en el más costoso de los hoteles, en un sencillo establo, el sitio donde los pastores se sentirían, hermanos, como en su propia casa. ¿Por qué se les anunciaría a ellos primero? Si eran de la escala social, ya se lo dije, de aquella época, el peldaño más bajo. Su trabajo los obligaba entonces a vivir lejos y desterrados de su pueblo, de su casa, sin mucho acceso a las sinagogas o a los templos, lo que les hacía, hermanos, ceremonialmente impuros, y la gente entonces les despreciaba aún más. Pero el Señor, el dueño de todo, se hizo pobre, para así hacerse accesible a todos. Y no porque Dios desprecie, hermanos, a los que tienen más,
sino también para enseñarles a ellos que la belleza y la grandeza está en la verdadera humildad. Y su salvación abarca, hermanos, desde un humilde pesebre, quizás que fue prestado, hasta un invaluable palacio rodeado de joyas. Dios ha venido para todos. Por eso necesitamos, hermanos, venir a Cristo. Y nuestra vida debe ser una vida feliz y llena de gozo. ¿Cuál es entonces la razón de ese gozo? Es Cristo también en nuestras vidas. Es Cristo en la vida de un hombre. Por eso, hermanos, no hay lugar para derrotados. No hay razón para estar afligidos. El que conoce la buena nueva, ese vive feliz, satisfecho, y su gozo ha sido completo. Podremos pasar sí momentos difíciles, pero aún por encima de eso, el gozo irradia nuestro ser y llena toda nuestra vida. Él quiere cambiar, hermanos, nuestros temores por el gozo. Y así ha sido a través de las generaciones y de los tiempos. Aquel que tiene a Cristo en su corazón es una nueva persona. Lo vimos también cuando vinieron aquellos magos desde el oriente. Dice la Biblia que entonces retornaron de nuevo a su tierra y llenos de gozo, llenos de sumo gozo, así lo dice la Escritura. Hoy también vemos a los pastores venir al Señor Jesús. Y el verso 20 nos dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como así lo había anunciado el ángel. ¿Se dan cuenta? Hay más razones, hermanos, para estar felices, contentos y alegres que aquellas que puedan entristecernos. No hay razón para que el Hijo de Dios no viva pleno y gozoso. Por eso, hermanos, el segundo anuncio de esa noche es para que descubramos el gozo que nos debe invadir. Y la razón es que Jesús nació. No hay otra razón. Jesús nació. Y eso es suficiente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando usted descubra y vea la profundidad de estos adjetivos, de estos nombres dados a ese niño, su gozo estará completo. Y el gozo será entonces la mayor distinción de su vida. Un tercer anuncio para esos pastores, pero también para nosotros, unos pecadores. Esa misma noche, además de haber disipado el Señor los temores y haber resurgido el gozo en el corazón de estos afligidos pastores, otro anuncio les fue dado. En el verso 10, aquella noche es el principio también de la evangelización, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que será para todo el pueblo. Los ángeles les están diciendo a los pastores, este anuncio que hoy les damos no es exclusivo de ustedes. Les es compartido a ustedes. Pero es una noticia tan grande que es para todo el pueblo. Así es que ustedes son los privilegiados, los primeros en acudir y ver.
pero también serán los privilegiados en anunciarlo. Todo mundo necesita saber que Jesús es el Salvador. Todos somos pecadores, dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que a pesar de que somos pecadores, Jesús murió por nosotros. Jesús está disponible para todos y ese es el gran anuncio. Esas son las buenas nuevas. La noticia es para el mundo entero. ¡Qué maravilloso es esto! Veamos entonces las acciones de los pastores. Aquella noche sus vidas fueron transformadas. ¡Qué gran privilegio, hermanos! Porque se convertirían en los primeros misioneros en anunciar: el Salvador ha nacido. Y una vez que lo vieron, una vez que quizás lo tomaron entre sus brazos, salieron de aquel lugar totalmente transformados. Habían estado en la misma presencia del soberano. Habían visto a Dios. ¡Qué gozo les invadía! ¡Qué noticias más hermosas! Y a ellos, los más humildes, les había sido dado el privilegio. Ya no hay razón de llorar. No hay razón de preocuparse. Todos nuestros temores son infundados. Dios está al tanto y Dios está con nosotros. ¡Qué maravilloso! Se convirtieron entonces en los primeros misioneros. Retornaron llenos de gozo y de alegría. Volvieron glorificando a Dios y alabándolo. Ese privilegio, hermanos, que tuvieron, ya lo quisieran tener los ángeles. Si bien es cierto, el ángel Gabriel fue el que dio el anuncio a ellos, tanto como a María, pero el ángel Gabriel, como los otros ángeles, no pueden dar las buenas nuevas a los demás humanos. Es un privilegio que tenemos solamente nosotros. Tienes que decir que Jesús es el Salvador. Tienes que publicarlo por los cuatro vientos. Tienes una gran tarea que tienes que anunciar siempre. Tenemos que repetirla a vuestros hijos. Tenemos que decirlo en todo lugar y en todo rincón. No hay tiempo. Eso es lo que dijeron los ángeles cuando les despertaron en la vigilia de aquella noche. Levántense, despiértense, pastores, no duerman más, no se sientan y reposen. El cielo ha bajado. Vayan y anuncien las buenas nuevas. Compártanlas con los demás y que la gente pueda ver vuestro gozo. La gente pueda conocer al verdadero Salvador. Esas son las buenas nuevas que en aquella noche se dieron a los pastores, pero también son buenas nuevas para nosotros, unos pecadores bendecidos y privilegiados. Las mismas buenas nuevas debo yo apropiarlas. No tengo razón de temer, ni aún a la misma muerte, sino todo lo contrario. Mi vida debe ser caracterizada por el gozo, la dicha y la felicidad. Y este anuncio hay que compartirlo. Vayan y díganle a la gente la verdad. Vayan y publíquenlo por doquiera. Mi Señor me ha permitido predicar en lugares inusuales. Pero recuerdo después de un funeral, una joven se me acercó. ¿Son ciertas esas palabras que usted dijo? Sí, señorita. Porque sabe que yo he hecho lo malo. ¿Cree que Dios pueda tener misericordia de mí? Por supuesto.
Él vino y se hizo accesible por amor a ti. Acércate. Y no la volví a ver más. No la vi más. Qué hermosas noticias tenemos, hermanos, en nuestras manos. Son buenas nuevas tan frescas como el día que fueron anunciadas. Dígame si no somos privilegiados. Jesús nació, pero más que eso, es mi Señor y mi Salvador. ¿No es hermoso? Más que eso, yo estaré a su lado por la eternidad. ¿No es hermoso? Ore conmigo y si usted siente en este momento rendir su vida, dejar algunas cosas, dejar sus temores y aprender a vivir de una nueva manera, aprenda a experimentar este gozo que Dios le da y aprenda a ser su heraldo, aprenda a ser quien lleve las buenas nuevas de lo que usted y yo sabemos, de lo que usted y yo hemos sido hermanos bendecidos. Amado Señor, gracias. Gracias porque una vez más tu palabra nos habla directo a nuestro corazón. Y en esta víspera de Navidad, las tres cosas que necesitábamos saber, nos las has recordado una vez más. No tenemos por qué tener temor, porque tú estás con nosotros. Y nuestro gozo, Señor, eres tú y serás siempre tú. También, si tú me has bendecido de esta manera, ¿por qué me habré de quedar con estas tan gratas noticias? Permíteme compartirlas y permíteme llevar a otro corazón afligido también la dicha y la felicidad que yo he encontrado. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú bajaste en rescate de nosotros. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor, y lo publicaremos por siempre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.